En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar, el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía en Capital Radio cada noche de los lunes. Un cambio para que todo siga igual, como escribió Lampedusa. Eso ha ocurrido en Cuba estos días, un cambio aparente en el régimen comunista que no propicia en absoluto una apertura al mundo de esta dictadura que se prolonga ya por más de 6 décadas y que avergüenza a América Latina. El 8º Congreso del Partido Comunista Cubano ha ocurrido hoy además, al presidente del país, a Díaz-Canel, como máximo mandatario del Politburó del Partido Comunista, tras anunciarse la retirada de Raúl Castro, quien seguía moviendo los hilos en la sombra. Su retirada nada cambia, solo si hubiera que buscar algún cambio lampedusiano, solo que Canel será el primer líder comunista en Cuba que ha nacido tras la revolución y que por vez primera desde que los guerrilleros barbudos bajaran de la Sierra Maestra, no habrá un Castro, no habrá alguien que lleve ese apellido en lo más alto del poder cubano. Este totalitarismo que ha causado la indulgencia sonrojante, hay que decirlo, de una parte de la izquierda mundial, seguirá sin permitir que haya partidos políticos libres, no habrá tampoco elecciones, no habrá soberanía del pueblo cubano al que se sigue sometiendo, seguirá por tanto hacia adelante mientras condena a ese mismo pueblo a ir hacia atrás, precisamente en el túnel de la historia y del progreso, en suma, en el túnel de la libertad. Por influencia de ese comunismo, por fagocitación de proyectos políticos, la cercana Venezuela está hoy como está. Tan solo, fíjense, tan solo les vamos a decir que este fin de semana que hemos dejado atrás se han manifestado en Caracas miles de personas para exigir, ¿qué pensarán ustedes que exigieron? Para exigir que no sea necesario tener carnet chavista para recibir una vacuna de la COVID. Esto ha ocurrido en Venezuela hace poco más de 24 horas. Bueno, los mejores especialistas, ya saben, nos lo van a explicar, nos lo van a desmenuzar y van a debatir sobre ello, así que sin más preámbulos, arrancamos este Atalayar de hoy. Estaremos con ustedes la próxima hora y media en este lugar para el análisis de la realidad mundial y de los asuntos exteriores. Esto es Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Hoy recibimos la visita de Josep Piqué, el exministro español de Exteriores en los gobiernos de Aznar. Haremos con él un repaso a la situación global en distintos escenarios, como América del Sur, el liderazgo de Estados Unidos, China-Rusia o la reconstrucción de Europa. La cumbre iberoamericana de Andorra arranca el miércoles y nos dará pie a estudiar esta noche cómo se encuentra el continente sudamericano por la crisis del COVID, las economías están destrozadas por la pandemia y los recientes resultados electorales en Ecuador. Vamos a repasar además 20 años de guerra en Afganistán, la guerra que termina con la retirada anunciada por Biden de las tropas de Estados Unidos. Un conflicto bélico que comenzó con la invasión tras los atentados del 11S. Nos aguarda uno de los expertos en geoestrategia de Atalayar para comentarlo. La OTAN ha pedido a Rusia que se retire de la frontera con Ucrania en lo que considera su mayor concentración de tropas desde la anexión ilegal de Crimea en el año 2014. Borrell ha cifrado hoy en más de 100.000 los soldados que hay allí apostados. Macron y Merkel se comprometen a apoyar a Kiev. La tensión sigue en aumento por los juegos de guerra que sigue ejecutando Moscú en el Donbass. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 9 minutos, las 9 y 9 en Canarias, o la hora, el día, la semana, el mes y el año en el que ustedes gusten escucharnos, a través, ya saben, del podcast de Atalayar en Capital Radio, en las plataformas digitales de atalayar.com o en las de esta radio, esta cadena de emisoras, Capital. Aquí tenemos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Muy buenas, don Javier. Buenas noches a todos. ¿Qué tal hoy y qué tal la semana que ha transcurrido? Bueno, fue una semana muy interesante, además donde hay temas de primer calado, lo de Cuba. No nos cabía todo hoy, o sea que... es muy ilustrativo de lo que cuando una dictadura se asienta y se permite que eche raíces, pues luego desbancarla del poder es muy complicado, ¿no? Y luego, bueno, pues la dictadura cubana ha sido siempre la dictadura de las promesas, de la apertura. Han intentado hacer una economía de mercado para emular un poco a China y poder sostenerse en el poder. Lo que ocurre, claro, que en la economía cubana no es ni de lejos la economía china, y ahora mismo la precariedad de la vida en
en Cuba, además con la pandemia y la falta de vacunas, etcétera, etcétera, es bastante delicada, ¿no? Y luego, bueno, pues en el resto del mundo hoy hemos conocido posibles acercamientos o posibles contactos entre Arabia Saudí e Irán. Ahí está lo del acuerdo nuclear en negociación con Estados Unidos e Irán, con lo cual, bueno, pues se van moviendo las cuestiones, pero claro, también es verdad que la situación económica en Irán es una situación complicada, hay elecciones dentro de poco y vamos a ver cómo se mueve todo aquello, ¿no? Y luego, pues, viendo lo que son las relaciones exteriores de España y demás. Y de lo último de hoy mismo, precisamente, lo más impresionante me ha parecido a mí el traslado de Navalny, Alexei Navalny, a un hospital por su precario estado de salud. Recordemos que lleva en huelga de hambre en ese penal, ¿no? No recuerdo cómo le llamaban, colonia penal o algo así era, sí, en esa colonia penal. Y bueno, pues su estado es ya muy delicado y han tenido que llevarle a un hospital, ¿no? La recuperación por adoctrinamiento, porque tienes una conducta que no está en regla con los cánones del régimen, ¿no? Bueno, y luego que la noticia es lo de la Superliga lo del de fútbol, que está ahora mismo trastocando absolutamente todos los cánones. JP Morgan ha confirmado que va a financiar el proyecto, que liderado en España por Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, va a poner 3.800 millones de dólares en la entrada, y o sea que tenemos ahora mismo el fútbol como fenómeno sociológico y sobre todo fenómeno económico. Nuestro invitado nos podrá ilustrar muy bien de lo que supone todo ese caudal de dinero, porque, bueno, vamos a ver, porque si los aficionados pueden ir a los estadios, el fútbol recuperará ese vigor, aunque había una burbuja porque los traspasos yo creo que estaban absolutamente desorbitados. Pero ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es que en cualquier charla, en cualquier sitio, más allá de Ayuso, de Sánchez o de cualquier otra circunstancia internacional, la noticia internacional es la Superliga de fútbol. La de Ayuso y Sánchez es la otra Superliga. Claro, ¿no? Que por cierto, la jugarán 15 equipos y la ganará el Madrid, como siempre. Bueno, nuestro invitado de hoy, uno de ellos, porque tenemos varios en cartera, seguro que tiene algo que decir sobre esto, porque es experto economista. Don Rafael Pampillón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a Atalayar, su programa desde hoy. Bueno, Rafael Pampillón es profesor de economía en el IE Business School y además es, en fin, una personalidad importante que nos ha acompañado en las diferentes etapas en los medios de comunicación en los que hemos podido estar. Siempre le hemos tenido como invitado en Telemadrid, luego en el canal 24 Horas, ha venido muchas veces a explicar cosas relacionadas con la economía, y ahora en nuestra etapa en Capital Radio pues tenía que estar también con nosotros. Así Muchas gracias. Gracias por estar en esta noche en la que vamos a hablar de economía y sobre todo de la proyección internacional de la economía. Si le parece, porque Iberoamérica es precisamente el origen de la presencia de Rafael Pampillón hoy aquí, por un artículo que ha escrito en Expansión hace un par de semanas, en el que hablaba de las elecciones en Ecuador, de esa segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. Vamos a comenzar enfocando también nuestro primer invitado de la noche en la semana en la que se celebra la Cumbre Iberoamericana, que se reúne dentro de 2 días en Andorra, bajo el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Por dar un titular, don Rafael, y enseguida saludamos a nuestro otro invitado de esta noche, ¿cómo ve esa cumbre y cómo ve la situación económica en general del continente? La situación es negativa, porque es un continente donde hay mucho hacinamiento, donde no hay suficiente sanidad como para atender todos los problemas que tienen, y desgraciadamente pues hay una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social, porque todo eso está generando mucha pobreza, mucha miseria y mucho desempleo. O sea que la situación yo diría que no es buena. Y la pandemia ha venido a complicarlo más todavía, ¿no? Sin duda, la pandemia lo ha complicado más. En Argentina, por ejemplo, ahora con graves problemas porque tienen muchísimo paro y una cantidad impresionante de gente pobre, y unos 22 millones de pobres y 4,5 millones de gente que vive en la miseria. Bueno, saludamos en este punto a nuestro segundo invitado de hoy, Josep Piqué. Señor Piqué, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y encantados de tenerle aquí en Atalayar, en Capital Radio. Igualmente, muchas gracias por la invitación y un placer estar acompañada de don Rafael Pampillón. Tuvimos ocasión de hacer un acto en UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, hace pocos días, y después compartir un agradabilísimo almuerzo. Pues aquí está con nosotros, nos rodeamos de buena gente, ya lo ve usted. Sí, sí. Bueno, Josep Piqué, ¿cómo presentarlo? Pues es que no hace falta, ya saben ustedes que es exministro del Gobierno de España, es experto en economía exterior, en geopolítica y en geoeconomía, además en este momento es consejero delegado y editor de estudios de política exterior, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial y del Foro España-Japón, entre otros muchos cargos, además ha escrito un montonazo de libros, la última publicación, que ha sido hace tan solo unos meses, El mundo que nos viene, y se prodiga mucho por la prensa con numerosos artículos cada vez más enfocados, señor Piqué, precisamente a esto, ¿no? A la política exterior y a la geoestrategia, ¿no? Bueno, es que yo creo que cada vez es más difícil discutir la trascendencia de lo que está pasando en el mundo para nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Intentar abstraernos de lo que pasa por el mundo no solo es una falta de interés intelectual que puede ser criticable, sino que constituye un profundo error, ¿no? Hoy, por ejemplo, el mundo empresarial, aunque trabaje en el mercado interno, ¿no? Necesita saber en qué contexto se mueve, porque, bueno, de eso dependen muchísimas cosas, empezando pues por los costes financieros, la evolución de los tipos de interés, la evolución de la política fiscal y tributaria, y tantas cosas que se nos escapan ya del ámbito estrictamente nacional y por lo tanto hay que mirar al exterior. Bueno, le preguntaba a Rafael Pampillón hace un momento por Iberoamérica, porque tenemos a 48 horas vista una cumbre iberoamericana que, bueno, no va a poder ser presencial, como es lógico, por la situación de la pandemia. Va a haber una serie de líderes que van a estar presentes, pero la inmensa mayoría van a participar en remoto, van a participar por videoconferencia. Pero, por dejarnos, señor Piqué, ya que es presidente de esa Fundación Iberoamericana Empresarial, por dejarnos prendido en el aire un comentario, un análisis rápido de la situación en Iberoamérica, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo creo que el señor Pampillón lo ha definido bien, ¿no? Iberoamérica está en un momento de crisis multidimensional, porque no solo es una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica muy seria, que por lo tanto tiene unas consecuencias sociales dramáticas y también unas consecuencias políticas. En Iberoamérica, además de los temas que ha mencionado el señor Pampillón, tenemos que tener en cuenta que una parte importantísima del mercado laboral trabaja en condiciones de informalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que la presencialidad, el salir a la calle todos los días, es absolutamente imprescindible si uno se quiere pues alimentar todos los días, ¿no? Con lo cual las medidas de confinamiento, las medidas de restricciones de la movilidad, pues son muy difíciles de aplicar, ¿no? Y por otra parte, la Iberoamérica es un concepto evidentemente geográfico, histórico, cultural, lingüístico. Compartimos el español y el portugués y hay un sentimiento de comunidad, pero desde el punto de vista de su capacidad de integración, tanto política como económica, están en una fase muy atrasada, ¿no? Es cierto que existe la Alianza del Pacífico, que tiene un planteamiento además pues, muy atractivo y muy moderno, pero que pasa por crisis derivadas de la situación política de algunos de sus países. Estoy pensando en México, pero también estoy pensando en lo que vaya a suceder en Perú con la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no? Y bueno, el Mercosur pues también con muchísimas dificultades. Vamos a ver si somos capaces finalmente de cerrar y poner en práctica el acuerdo con la Unión Europea, que no va a ser nada fácil. Hay una iniciativa, lo que se llama la SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, una iniciativa en Centroamérica, pero Iberoamérica no tiene conciencia de comunidad y de sujeto político en sí mismo, ¿no? Y si lo comparamos con nuestro país y lo comparamos con Europa, pues los países iberoamericanos han tenido que hacer lo mismo que nosotros, es decir, hacer frente a la crisis con enormes incrementos de gasto y por lo tanto con una presión muy fuerte sobre los déficits y sobre los niveles de deuda, pero sin el extraordinario paraguas
que tenemos los españoles gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria, ¿no? Lo suelo decir y yo creo que es perfectamente, digamos, demostrable que si no estuviéramos bajo el paraguas del Banco Central Europeo, hoy España tendría una situación muy cercana a lo que llamamos default, ¿no? Lo que llamamos una quiebra, una imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales para que nos financien los incrementos de déficit y los incrementos de deuda, y por lo tanto en una situación pues muchísimo más dramática. Y eso es exactamente lo que les pasa a buena parte de los países americanos y iberoamericanos. Se pueden hacer cosas, incrementar el papel del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que el Fondo Monetario Internacional emita derechos de giro especializados para financiar los incrementos de deuda de los países iberoamericanos. Se está trabajando en esa dirección, pero evidentemente están a años luz de nosotros y por lo tanto con márgenes de maniobra muchísimo más pequeños. Le preguntaría también por Europa, ¿no? Hacía ahora mención recientemente en su respuesta a la situación en España. Estamos esperando un paquete importante de fondos de reconstrucción, pero fíjese, le voy a enfocar la pregunta, señor Piqué, con el titular que ayer domingo leíamos en portada en uno de los principales periódicos nacionales, que quiero saber si está de acuerdo o no está de acuerdo. Decía: Europa, de ser envidiada a ser el hazmerreír mundial. Aquí entra la clave de la vacunación y el fracaso importante de la campaña de vacunación en Europa. Pero, ¿está de acuerdo con ese pesimismo sobre la gestión de la Unión Europea? No, yo creo que efectivamente hay que hacer autocrítica respecto a problemas que han surgido del plan de vacunación. Sigo pensando, a pesar de todo, que haber centralizado las decisiones ha evitado males mayores, que era que cada país por nuestra cuenta, como sucedió al principio de la pandemia, ¿no? Pues intentáramos resolver nuestros propios problemas, entrar en una especie de mercado persa en el que, bueno, pues cada uno iba a lo suyo, y eso sí que hubiera sido letal para la solidaridad europea, pero también es cierto que la situación se está normalizando y que, bueno, pues a lo mejor llegamos un par de meses más tarde que los demás, pero yo no comparto ese excesivo criticismo, entre otras cosas porque lo que creo que es un error es alimentar la sensación de fracaso de la Unión Europea, porque bastantes enemigos tiene ya la Unión Europea. Hay muchos poderes en el mundo interesados en debilitar ese proyecto, porque es un proyecto que es fundamental para lo que llamamos Occidente, que es fundamental para el vínculo atlántico y la alianza con Estados Unidos, y mi temor, y eso lo he escrito hace relativamente poco, es que estemos entre todos alimentando una especie de tercer suicidio de Europa, ¿no? Europa se suicidó 2 veces a lo largo del siglo XX, en las 2 guerras mundiales, ¿no? Y en cada una de ellas dejó girones enormes de su capacidad de influir en el mundo, y ahora, evidentemente, de forma menos trágica, podríamos también volver a suicidarnos como proyecto político. Y eso significaría que dejaríamos de ser relevantes, porque cada país por separado, por importante que sea, aunque seas Alemania, no puede competir ni hablar de tú a tú, ni muchísimo menos pues con las grandes potencias, con Estados Unidos, con China o con la propia Rusia. Hemos asistido ahora a un episodio pues que también ha supuesto una enorme crítica, ¿no? Y ahí hay una parte importante de razón, pero precisamente yo saco la conclusión contraria. Me refiero a los episodios en el Kremlin con la visita del alto representante al ministro de Asuntos Exteriores ruso, ¿no? Donde se ha dicho, fíjate, Europa ha hecho el ridículo, no hemos estado a la altura. Claro, no hemos estado a la altura porque todavía no hemos construido suficientemente una política exterior común. Por lo tanto, la respuesta no es replegarnos en nosotros mismos y renegar de la idea de Europa, sino precisamente insistir en que lo que tenemos que hacer es profundizar en el proyecto político, y al final Europa no se puede limitar solo a ser un área de libre comercio o a ser un mercado común. Eso era lo que era al principio. Al final Europa en este siglo XXI solo tiene sentido si somos percibidos desde fuera como un sujeto político relevante.
Bueno, enseguida le va a preguntar Rafael Pampillón, pero vamos a la parte geoestratégica con Javier Fernández Arribas. Buenas noches, señor Piqué. Buenas noches. Hablaba usted de Europa y, claro, el 9 de mayo va a dar comienzo oficialmente una conferencia sobre el futuro de Europa, y aquí en España y en pocos países europeos, pero vamos, en España, quizá los medios de comunicación estamos en otras lides más domésticas, pero una conferencia que además trata del tema de salud, el tema económico, fiscal, la política exterior, también migración, o sea que tiene un objetivo de conseguir unas reformas muy importantes que, por cierto, si se cumple el calendario serían podríamos tener en el año 23 el Tratado de Madrid o el Tratado de la ciudad correspondiente, igual que hubo el Tratado de Maastricht o hubo el Tratado de Lisboa. Y sin embargo, hago una autocrítica como periodista, como medio de comunicación. No hay un debate en España, además, donde la juventud debería y participar y mucho en esa conferencia sobre el futuro de Europa. No se promueve, no veo yo al gobierno promoviendo ese debate sobre Europa, ni tampoco en los medios de comunicación. Pues yo estoy de acuerdo en que esa conferencia no está en el debate público y político, no solo en España, sino en otros, sí. Prácticamente en toda Europa. ¿Por qué? Pues probablemente porque estamos en unos momentos en los que la tendencia al ensimismamiento, ¿no? Y al concentrarse en los problemas internos de cada uno, que son muchos, pues nos llevan a prestarle atención a algo que puede tener enorme trascendencia. Por otra parte, también es verdad que la anterior experiencia, que fue la llamada Convención Europea, que estaba encargada de redactar la Constitución Europea, una convención presidida por el antiguo presidente francés, ¿no?, por Valéry Giscard d'Estaing, al final hizo la Constitución. Los españoles la aprobamos en referéndum, que yo creo que eso se nos ha olvidado también, pero al final el proyecto murió por el rechazo en los referéndums que se dieron en Francia y en los Países Bajos, ¿no? Y bueno, ese es un recuerdo que pesa, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos, también los medios de comunicación, pero sobre todo por parte de los poderes públicos, para transmitir a la sociedad que lo que se está debatiendo ahí forma parte de nuestro futuro, que por lo tanto no son cuestiones que son muy lejanas y que no nos atañen, sino que al contrario, de ahí pueden salir conclusiones que después pueden ser aplicadas a través de un tratado, como usted dice, y que van a ser muy determinantes respecto al funcionamiento de la Unión Europea y a la continua cesión de soberanía que el proyecto comporta, ¿no? Yo creo que esa idea también es muy importante remacharla, en el sentido de que si estamos convencidos de que nuestro futuro pasa, en el caso de España, por ejemplo, ¿no?, indefectiblemente a través de una Europa cada vez más integrada, debemos ser conscientes, la sociedad española debe ser consciente que eso supone transferencias de soberanía. Hasta ahora lo hemos hecho. Hemos transferido a la soberanía nada menos que sobre la política monetaria, que no es precisamente una cosa baladí, ¿no? Y la cantidad, el control de la cantidad de dinero o de los tipos de interés o de los mercados financieros y de deuda, pues se lleva desde Frankfurt, ¿no?, por una institución supraestatal. Bueno, pues todo ese tipo de consideraciones yo creo que hay que intentar ponerlas en el debate cotidiano, y ahí la responsabilidad de los poderes públicos, y más en concreto la responsabilidad del gobierno, es fundamental. No podemos dejar que cuaje la idea de que Europa está ahí para ayudarnos cuando tenemos dificultades y para darnos dinero cuando lo necesitamos, ¿no? Tenemos que ser sujetos activos de la formación de la voluntad y de la toma de decisiones en el conjunto de Europa, y por lo tanto hay que ir bastante más allá. No podemos ser simplemente receptores pasivos de la solidaridad europea cuando la necesitamos, ¿no? Yo suelo decir que la solidaridad solo tiene sentido si hay un ejercicio de responsabilidad. Y eso vale para todo, vale para las reformas,
vale para la manera estructurales que necesitamos y que Europa nos pide, vale para ser rigurosos en el gasto y en la deuda. Nadie discute que ahora teníamos que incrementar el gasto de manera muy notable, pero evidentemente esta situación no puede ser indefinida, ¿no? En algún momento tendremos que volver a una senda de sostenibilidad en nuestro déficit y en nuestra deuda, y eso exige compromisos amplios. Por eso creo que es tan importante que se haga un esfuerzo para reconstruir si se quiere, porque en muchos momentos de nuestra historia reciente eso ha existido, ¿no? Consensos básicos sobre nuestra política exterior y sobre todo sobre nuestro papel en Europa. Hoy lamentablemente eso no existe, ¿no? Porque el clima político no ayuda, estamos en un clima de división, de confrontación, de bipolarización, y por lo tanto los primeros que sufren son los consensos, ¿no? Pero estas cosas hay que construirlas de acuerdo con todos, porque van mucho más allá de los gobiernos concretos y por lo tanto van mucho más allá de la alternancia política propia de la democracia, y por lo tanto cuanto más gente esté comprometida en cosas que necesitamos, pues mucho mejor. Asentía Rafael Pampillón cuando hablaba de ese control del gasto también, ¿no? No sé si Rafael Pampillón comparte la idea de que ahora era necesario, por la situación de la pandemia, un desembolso de gasto público importante con motivo de los ERTE y que las empresas no fueran directamente a la quiebra, pero que eso hay que revisarlo de cara al futuro, ¿no? Como decía Josep Piqué. Revisarlo sobre todo porque hay que mirar el gasto, o sea, el déficit es lo que genera deuda, y la deuda es lo que decía el señor Piqué, que puede provocar pues una bancarrota. Entonces, el impago de la deuda se resuelve con el Banco Central Europeo. Gracias a que estamos ahí podemos seguir adelante. Pero habrá que revisar también el gasto, de cómo España gasta en las comunidades autónomas, en las diputaciones, en los ayuntamientos, en la administración central del Estado. Pero a mí me gustaría preguntarle al señor Piqué, con lo de Díaz-Canel, que es un chico relativamente joven, y me acuerdo de Deng Xiaoping cuando en el año 78 recogió, yo diría que el descontento de la población china con las políticas de Mao. O sea, Mao Zedong era un tipo realmente, desde el punto de vista económico, desastroso. Y Deng Xiaoping pues hizo unas reformas muy importantes, que conoce muy bien el señor Piqué, a partir del año 78, que cambiaron lo que es China, lo que es la China maoísta. Y también lo intentó Cuba en la crisis del 89, cuando cayó el muro de Berlín. Intentó Fidel Castro hacer una economía más abierta, porque hubo una crisis hasta el 93 profunda, y a partir del 93 y hasta el 97 Fidel Castro abrió la economía al mercado, a la inversión extranjera, a la iniciativa empresarial, todo lo que son los cuentapropistas allí. Yo la pregunta es, aunque ya sé que no tiene respuesta, pero a mí me gustaría saber si Díaz-Canel va a ser el Deng Xiaoping que va a cambiar Cuba. Se me hace difícil pensarlo, ¿no? Porque, claro, las personalidades no son comparables. Deng era un gigante desde el punto de vista político, pero también histórico, intelectual, por lo tanto nada que ver, ¿no?, con el señor Díaz-Canel, que con todos los respetos pues es un desconocido fuera de Cuba. En Cuba le suelen llamar el puesto a dedo, que son los cubanos, son muy dados a los apodos, pero este es particularmente explícito, ¿no? Y además con muy poca fuerza respecto a quien manda realmente en Cuba, que sigue siendo el ejército, ¿no?, que siguen siendo las Fuerzas Armadas y el castrismo institucionalizado a través del Partido Comunista. Es verdad que ahora va a ser el secretario general, ¿no? También es verdad que muchas veces las personas se conocen cuando tienen que asumir determinadas responsabilidades, pero el señor Díaz-Canel ha sido ya presidente de Cuba unos años. El poder estaba en manos de Raúl Castro, porque el poder realmente está residenciado en la Secretaría General, pero no, aparte de algunas pequeñas iniciativas, tampoco hemos visto nada relevante. Yo creo que esa capacidad de transformación que demostró China a través de las reformas de Deng, la veo muy difícil
en el caso de Cuba, ¿no? En el caso de China, evidentemente, las reformas tenían un apoyo social muy fuerte después de la catástrofe maoísta. Mao al final hizo una cosa muy importante para China, que fue recuperar su soberanía después de un ciclo de subordinación a las potencias exteriores, ¿no? Tanto europeas como Estados Unidos y también Japón, ¿no? Que hizo su revolución industrial muchísimo antes que la propia China y por lo tanto obtuvo una superioridad militar, ¿no? Pero aquí no estoy nada seguro de que dado el nivel de control social que existe por parte del poder cubano, pues eso se pueda transformar en reformas de verdad. Ojalá, no estoy expresando más que una percepción, evidentemente no estoy expresando un deseo. Ojalá pues Cuba se abra de verdad a la economía de mercado y al final eso suponga una transformación del régimen político y avancemos en la senda de las libertades. Pero fíjese usted, ya que me pone el ejemplo de China, ¿no? Aquí nos hemos equivocado todos, Occidente se ha equivocado, porque cuando hemos visto el enorme crecimiento de China después de las reformas de Deng, transformando una economía planificada, propia de los sistemas de los sistemas socialistas soviéticos, ¿no? Pues eso se ha transformado no en una economía libre de libre mercado, ¿no? Sino en una economía de capitalismo de Estado. La economía sigue estando muy controlada por el sector público, por las empresas públicas. Al final la última palabra siempre la tiene el partido, y el error del Occidente fue pensar que con el crecimiento económico, la generación de clases medias, la salida de turistas chinos al exterior o de estudiantes chinos a universidades occidentales, pues las ansias de libertad y de emulación de Occidente pues iban a transformar también políticamente China. Y lo que estamos viendo es que está sucediendo justo lo contrario, ¿no? China empieza a transmitir la idea de que su sistema es más eficiente a la hora de resolver los graves problemas que lo que podemos hacer, lo que ellos llaman las decadentes sociedades occidentales, ¿no? Eso no es verdad, pero ellos están ahora concentrados además con un control de la sociedad como nunca, gracias también a las nuevas tecnologías. Están mucho más cerca de un Estado totalitario desde el punto de vista social que de un Estado democrático, ¿no? Por tanto, las reformas económicas en sí mismas no tienen por qué propiciar la liberalización política. También es verdad que China está donde está, tiene la historia que tiene, no han vivido la Ilustración, su filosofía política que se basa en Confucio, ¿no? Pues prima lo colectivo sobre lo individual, y eso culturalmente no tiene nada que ver con una maravillosa isla en el Caribe a muy pocas millas de Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto con una mentalidad a 100 millas de Florida, tan solo. Efectivamente. ¿Y Estados Unidos puede hacer algo? Bueno, Estados Unidos puede Digo, con respecto mucho, a Cuba, ¿no? Puede hacer mucho, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos también tiene en ese sentido sus equilibrios internos. Florida es muy importante. Los exiliados cubanos, que ya son de, pues muchos de ellos casi de tercera generación, pues tienen una determinada visión, pero son muy influyentes. Pero, bueno, Estados Unidos, que lo ha probado todo históricamente, incluso la invasión militar en la época de Kennedy, ¿no? Con el episodio de Bahía de Cochinos, que acabó fatal, pues después ya durante la presidencia de Obama, intentando pues contribuir a esa apertura de la economía cubana, pensando que eso iba a promover dinámicas internas que al final propiciaran un cambio de régimen político. Después con la administración Trump se ha vuelto a la línea dura. Vamos a ver cómo reacciona Biden, pero yo creo que Biden no va a volver a los posicionamientos de Obama en este punto, y va a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos después de la salida de Castro, en este caso ya de Raúl, del poder, ¿no? Porque ahí, además de Raúl, estamos hablando pues de
de los viejos comandantes de la revolución, todos ellos ya octogenarios pasados, y que por lo tanto pues tienen su horizonte vital por razones evidentes limitado, ¿no? Y vamos a ver qué puede suceder ahí, pero yo no, lamentablemente me gustaría ser optimista al respecto, ¿no? Y no lo puedo ser, porque la esencia del régimen es que para su supervivencia tiene que seguir siendo como es. En el momento en que el régimen acepte su reforma interna, el régimen desaparece. Bueno, una pregunta más, Javier. Hablando de China, ¿es el gran enemigo China, como está planteando Joe Biden? ¿Le preocupa, señor Piqué, esta política de bloques, esta nueva guerra fría que se está planteando con sanciones desde Estados Unidos a Rusia, alineamiento entre China, Rusia e Irán, y Europa, bueno, que firmó un acuerdo comercial con China no hace mucho tiempo, pero ahora tiene que estar al lado de los Estados Unidos? ¿Esta política de bloques le preocupa? ¿Puede haber una tensión excesiva en este momento? No, habrá tensiones, ¿no? Incluidas los militares, tanto en el mar del sur de la China como en el estrecho de Taiwán. Exacto. Y lo estamos viendo ya, ¿no? Y eso va a ir a más. Pero o en Ucrania, yo creo que... ¿Perdón? O en Ucrania también. Bueno, estaba hablando ahora de China, pero evidentemente si nos vamos al tema de Rusia, pues podríamos hablar también en los mismos términos, ¿no? Tanto Rusia como China, que aunque han sido, digamos, antagonistas históricos durante siglos, porque, digamos, ambicionan las mismas cosas, ¿no? La influencia en Asia Central, las fronteras en la parte oriental y en la costa del Pacífico. Conviene recordar que en la época de Mao, con Brezhnev al frente del Partido Comunista Soviético, llegaron a enfrentamientos armados muy serios en la frontera, cosa que después aprovechó Nixon para ese acercamiento a Pekín, para hacer una especie de pinza sobre la Unión Soviética, ¿no? Pero ese incremento de tensiones lo que refleja es la voluntad de China y de Rusia, su principal aliada en estos momentos, de debilitar a Occidente y de hacer que su capacidad de influencia sobre el resto del mundo pues vaya disminuyendo. Y yo creo que eso Estados Unidos, y ahora especialmente Biden, lo ha visto con muchísima claridad, pero y está volviendo a una idea que Trump abandonó, que fue establecer una especie de alianza entre democracias, por lo tanto recuperando el vínculo atlántico y volviendo a reforzar también su alianza con países del área del Indo-Pacífico, ¿no? Ahí se está configurando una alianza entre Japón, Estados Unidos, Australia e India, que es muy importante y que habrá que tener muy muy en cuenta. Me preocupa, pero lo veo inevitable, porque China, junto con Rusia, lo que intenta es debilitar a Occidente y hay que darle algún tipo de respuesta. Bueno, lo vamos a dejar ahí, señor Piqué. La verdad que agradecemos... Sí, lo agradezco porque tengo problemas. Claro. ¿No? Bueno, pero más o menos hemos tocado lo más importante que hay ahora mismo abierto en la actualidad mundial. Así que ha sido un verdadero placer. Le agradecemos mucho la deferencia con Capital Radio y con Atalayar, este programa de análisis de la actualidad internacional. Y hasta una próxima ocasión, que será pronto, señor Piqué. Lo mismo le digo, y espero que mi garganta esté mejor. Muy bien, mejórese. Un saludo y muy buenas noches. Gracias. Atalayar, con Víctor Arribas. Mientras viva, estaré listo con el bien en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡viva Cuba libre! ¡Viva Fidel! ¡Patria o muerte!
Bueno, pues esas eran las palabras con las que Raúl Castro se ha despedido de la Secretaría General del Partido Comunista Cubano y le sustituye desde hoy mismo Miguel Díaz-Cañel, el que era ya presidente del gobierno cubano. Tras la salida de Raúl Castro, es también el máximo responsable del partido. Lleva en el cargo de presidente del país desde el año 19, es el primer líder de la cúpula partidista del Partido Comunista que no lleva el apellido Castro después de la revolución y, bueno, pues Castro aquejado de enfermedades muy graves como es el cáncer de esófago o el cáncer rectal, pues al final Javier ha tenido que ir cediendo posiciones, primero la presidencia del país, luego la Secretaría General del partido, ¿no? Lo que no se decide este régimen es a legalizar partidos políticos, a ir abriendo una mano a la libertad, a la soberanía del pueblo y a convocar elecciones, que es lo que estaríamos esperando tal vez, ¿no? Pero lo ha dicho muy bien el señor Piqué, en cuanto el régimen abra la mano se cae, desaparece, porque yo creo que ahí cuando tú vas a Cuba y hablas con los cubanos y te dicen no es fácil mi hermano, no es fácil, tú sabes, ¿no? Aquí la vida diaria para poder comer unos frijoles y poder tener a los niños con una comida al día, pues hay que buscarse la vida y mucho, y luego está todo el sistema que ha montado el castrismo durante tantos años, además los CDR famosos, los chivatos que están en cada edificio donde, bueno, tienen una serie de beneficios porque están actuando de esa manera para controlar a los vecinos, claro, etcétera. O sea, el régimen, y luego efectivamente las Fuerzas Armadas están controlando no ya solo el tema de las armas y el tema de la seguridad, sino las principales empresas de Cuba, sobre todo las empresas turísticas, están en manos de las Fuerzas Armadas, con lo cual es muy complicado. Es muy complicado cuando tú vas a Cuba, te das cuenta de realmente el tejido que se ha construido durante estos años en la falta de libertad y sobre todo el máximo control además de una serie de personajes clientelares, diría yo, que saben que si el régimen se mueve un ápice, sus privilegios desaparecen y entonces su vida cambiará radicalmente, con lo cual son absolutamente reaccionarios a cualquier tipo de movimiento. Incluso, bueno, cuando se abrió a la utilización del dólar o las remesas que entren o salgan, etcétera, etcétera, lo que se hizo fue una desigualdad entre los cubanos que podían acceder a dólares y los cubanos que no tenían dólares, ¿no? Y eso produjo una cierta sensación, pero el régimen lo cortó rápido porque vio que era una amenaza para su estabilidad. Sí, pero vamos a ver, en un país donde hay tanta pobreza, ¿no? Donde la COVID ha hecho un desastre tremendo, siempre que hay un descontento fuerte por parte de la población, como ocurría en China, pues sale alguien a resolver el problema. Es decir, en Estados Unidos, con la Gran Depresión, los americanos votaron masivamente a Roosevelt y en contra de Hoover, porque Hoover era el presidente que estuvo en el crack del 29 y hasta el año 32. Y en el 32 eligieron a Roosevelt. Y cuando la economía mundial sufrió la gran inflación esta que se produjo con el petróleo, la crisis del año 73-74, pues eligieron a una persona que se llamaba Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, que cambiaron y que de alguna manera se mantuvieron en el poder y votando la gente durante 20 años al Partido Conservador en Gran Bretaña y durante otros 20 años a Ronald Reagan, a Bush padre y a Clinton, que hacían la misma política económica. Yo creo que se puede tener un régimen comunista como en Vietnam o como en China, tener a la gente relativamente sujeta, porque claro, las reformas en China fueron en el 78 y justamente en el año 78, 80, 89 fue lo de Tiananmen. O sea que realmente la situación puede ser políticamente dura, como hizo Deng Xiaoping sacando los tanques en Tiananmen, y mantener un régimen y abrir la economía al exterior, y abrir la economía al libre mercado, y abrir a la gente que pueda tener un trabajo
más rentable, más seguro, más productivo. Yo ahí, señor Pampillón, voy a discrepar completamente porque ojalá, no queremos a Cuba. Yo creo que ocurriera eso. Yo creo que la apertura económica es necesaria y la gente tiene que comer, y se ha demostrado que la economía, la ideología liberal para la economía es la que más se aproxima, digamos, a una idea de reparto de la riqueza, ¿no? Pero tiene que haber un aperturismo político también. No se puede. No se puede. Ya, pero debería haberlo. Sí, eso es otro tema. Claro. Pero al menos ellos viven Es decir, mejor. El pueblo no se merece que estar sometido en regímenes como es el chino o es el cubano, ¿no? Y eso la comunidad internacional no debería aceptarlo. Y sin embargo, el progresismo mundial es incapaz de hacer una crítica sobre el régimen cubano, y sin embargo, cuando hay un régimen dictatorial del sentido ideológico opuesto, corre raudo a denunciarlo, ¿no? Con toda la razón. Sí. Pero hay un doble criterio ahí que Claro. Bueno, el mismo Pinochet, es decir, Salvador Allende muere en el 73, llega Pinochet, dio un golpe de Estado y saca la economía de Chile con mucha dificultad, pero la saca a través de un modelo parecido al de China, o sea, un modelo de apertura al exterior, redimensionamiento del sector público, reducir los impuestos, atraer la inversión extranjera, aumentar las exportaciones, desregular e introducir competencia. Pues todo eso, Pinochet, como era un general y era un dictador, pues no. Pero es que los gobiernos democráticos que vinieron después, desde Elwin, pues todos los que vienen hasta ahora, hasta lo que tenemos, pues han seguido ese modelo de liberalización y de apertura al exterior. O sea que el modelo efectivamente funciona, pero a veces tiene que surgir alguien que lo ponga en marcha. Desde luego. Por cierto, lo ocurrido en Ecuador, y vamos a hablar también de lo que va a ocurrir en Perú dentro de pocas semanas en la segunda vuelta de las elecciones. ¿Le ha dado usted mucha importancia, recordaba yo el artículo en Expansión, al triunfo de Guillermo Lasso, el candidato conservador, frente a Arauz, que era no el favorito, el favoritísimo absolutamente de los sondeos? Claro. Y sin embargo, Lasso consiguió enjugar una desventaja de 14 puntos y ganar las elecciones en la segunda vuelta. ¿Por qué desde el punto de vista económico esto es tan importante? Bueno, primero lo que hay que considerar es que el Parlamento, es decir, que como está organizada para poder aprobar las leyes, Guillermo Lasso lo tiene muy complicado, pero tiene efectivamente la presidencia. Y esa presidencia va dirigida precisamente a todo lo que estábamos comentando ahora, que se une en el caso del Ecuador de que tiene el dólar como moneda. Es el segundo país del mundo en importancia con el dólar como moneda. Y eso le exige para financiar su economía que entren esos dólares a través de inversión directa exterior, que va a promover a través de las exportaciones, por supuesto las remesas de migrantes, que depende mucho de cómo vaya la economía, es decir, cómo vaya el trabajo, el empleo en Estados Unidos y en España, que hay mucho ecuatoriano que envían remesas a su país. Y también pues las ayudas que tiene ahora del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que el fondo ha recibido con mucha alegría y con mucha aprobación a Guillermo Lasso, que también ha bajado mucho la prima de riesgo. Los bonos están en la mejor situación desde hace 8 meses que se aprobó el plan de ayuda del Fondo Monetario Internacional. O sea que a mí me parece que es un vuelco otra vez hacia el centro derecha, hacia la economía de mercado en Iberoamérica, como se dice aquí, en Iberoamérica, frente a todo lo que tenemos, digamos, de socialismo del siglo XXI, es decir, que es Venezuela, que es Argentina, que es México, que es Nicaragua, que es Cuba, y luego queda también Bolivia y lo que pasa en Perú. Pero ahora gobiernos, digamos, de centro derecha, queda el de Chile, queda el de Colombia, queda ahora el de Ecuador y poco más. Y la gestión, bueno, y el de Brasil. Y el de Brasil, claro. Y la gestión del petróleo en Ecuador, Rafael, porque Ecuador tiene ahí un activo que quizá no se gestiona bien es un petróleo malo, es pesado. Sí. Pesado y además de coste alto. Y lo que pasa es que llega un nuevo presidente, tipo Rafael Correa, es decir, gente que es populista, y entonces había un contrato a lo mejor con Repsol, ¿no? Pues de lo que fuera, del canon que tenía que pagar por sacar el petróleo, y se lo cambian. Es decir, no había un respeto
la palabra dada. Es decir, es muy importante en las economías de mercado que se cumplan los contratos y que haya seguridad jurídica. Entonces, eso es lo que atrae la inversión extranjera. Si eso se consigue con Guillermo Lasso, será bueno para Ecuador. Y sobre todo el romper lo que es esa tendencia bolivariana que se había también cambiado en Bolivia, pero ahora con las últimas elecciones se ha recuperado, y ahí Venezuela, Cuba, Nicaragua, efectivamente forman un frente muy muy complicado a la hora de poder aplicar políticas que puedas, sí. Lo de la integración la cumbre iberoamericana que se va a celebrar, yo siempre he sido un defensor y he asistido a muchas de ellas, casi a 20 cumbres iberoamericanas. Todo el mundo las criticaba porque, era mucho boato, mucho protocolo, mucho turismo, cuando la gente no apreciaba que la opción que tienen los presidentes fuera de agenda y sin la presión de los medios de comunicación, tomando un café o paseando por un jardín, de poder solucionar temas personalmente y directamente, es muy interesante, ¿no? Y se han hecho muchas cosas, pero luego yo creo que tampoco se han contado adecuadamente, porque si tú analizas todos los resultados de las cumbres iberoamericanas, ha habido logros bastante importantes, además cuestiones sociales de electrificación, de educación, de tema sanitario, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí lo que precisa América Latina es una mayor integración. Tenemos ahí Mercosur, cierto. Pero que no termina además luego la negociación y eso es muy complicado, eso es muy complicado, pero es la única salida que tiene. Esos problemas que tiene hoy América Latina se resuelven con unos Estados Unidos de Iberoamérica. Pero claro, con estas composiciones políticas tan opuestas es muy difícil unir a Argentina pues con Colombia. Veremos el transcurso de la cumbre. Hay que decir que precisamente los presidentes venezolano Nicolás Maduro y cubano Díaz-Canel van a participar por videoconferencia en la cumbre de Andorra, que comienza el miércoles 21, y que también va a participar el presidente francés, Emmanuel Macron, va a dar un discursito en este encuentro hablando del diseño de un tratado internacional para hacer frente a futuras pandemias. Pero quería preguntarle, don Rafael, el asunto de Perú. Pedro Castillo, sí. Keiko Fujimori pasan a la segunda vuelta. Las elecciones fueron la semana pasada, pero aquí yo creo que lo importante es destacar que había casi 20 candidaturas y que la que más votos ha sacado el 17-18%. Es decir, hay una atomización del voto tan grande que, en fin, el candidato de ultraizquierda o de extrema izquierda sería Pedro Castillo, pero ¿qué puede pasar, qué puede ocurrir en esa segunda vuelta? ¿Cómo lo vaticina usted? Porque habrá mucho agrupamiento del voto en torno a... Susto o muerte. Susto o muerte, pero podría pasar lo mismo que en Ecuador, sí, pero ¿no? la última encuesta de Ipsos le daba a Castillo el 42% y a Keiko Fujimori el 31%. Es decir, que son 10 puntos de diferencia según una encuesta reciente. Ahora, queda casi dos meses para esas elecciones generales de segunda vuelta. Vamos a ver qué campaña hacen y yo estoy en la línea de Keiko Fujimori, porque creo que el populismo ya sabemos cómo viene y los resultados que tiene en Venezuela, por ejemplo. Entonces a mí lo que puede hacer Castillo me da un poco de miedo. ¿Era un populista Alberto Fujimori, Javier? Lo era, ¿no? ¿Tú crees? A la antigua usanza, ¿no? Totalmente, sí. Lo único, además, con su mano derecha, aquel personaje que movía todos los hilos y que, fue capaz, por otro lado, de acabar con Sendero Luminoso, un grupo terrorista feroz y cruel donde los ha habido y que estuvo, sacrificando miles de vidas en el Perú. Lo más curioso es que en poco tiempo la situación del Perú, que con Kuczynski y con Vizcarra parecía que económicamente el país estaba más o menos asentado, y de repente ha habido unos movimientos parlamentarios que han depuesto presidentes, y yo creo que se ha producido una desilusión popular que ha radicalizado mucho la sociedad peruana, cuando hace, yo creo, escasamente un año, Perú era uno de los ejemplos de cómo iba
la economía y la convivencia. No es ajeno a lo que ocurre en el desarrollo social. En el resto de la zona y del mundo también, ¿no? Era el modelo chileno en Perú, era el país que seguía más el modelo chileno, pero ahí tenemos a Chile, por ejemplo, que puede tener un problema ahora con la nueva Constitución y con el sesgo que se está produciendo de movimientos de izquierda y que desgraciadamente pueden abortar este modelo económico que ha dado muy buenos resultados. Y porque ahí, además de la cuestión ideológica, lo que hay que primar es una estabilidad y un progreso social que además permita el fortalecimiento de una clase media, que permita el reparto de la riqueza, porque si hay un problema en América Latina es la desigualdad, la enorme desigualdad que provoca que haya muchos ricos pero también muchísimos pobres, ¿no? Y la unos pocos ricos eso y unos muchos pobres. Es la educación. Es decir, la única manera es tener ingresos fiscales para poder hacer ese gasto en sanidad y gasto en educación y poner a la gente en igualdad de condiciones. Pero claro, para que haya ese gasto público necesario para que se consiga una educación a un nivel alto, de manera que pongamos a la gente para poder formarse y poder trabajar y tener unas rentas más o menos parecidas, hace falta que haya recaudación fiscal. Y la corrupción en América Latina es tan grande que entorpece mucho la consecución de sus ingresos, no solo porque se lo pueden llevar, sino también porque el que paga impuestos pues sabe que como hay corrupción, si no los paga, pues a lo mejor se siente más tranquilo. Estamos viendo, don Rafael, las dificultades para un plan de vacunación amplio en Europa, 300 millones de ciudadanos. En América Latina, ¿cómo se está haciendo esto? Porque las noticias que llegan no son positivas en cuanto al grado o el porcentaje de vacunación de la población, y sin embargo la incidencia del virus sigue siendo muy alta en los principales países, ¿no? Y esto lastra también las economías, como es lógico. Sí. Ahí la única salida que tienen, como muchos países emergentes, es la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, que es la que es barata, cuesta 3 euros, no llega, y en cambio las otras están en 18 o 25 euros las dosis. En definitiva, yo creo que sí que sería necesario, ¿no? Un esfuerzo de la comunidad mundial, de la comunidad internacional, para lógicamente, masivamente, como está haciendo Estados Unidos, vacunar a la gente. Y eso es fundamental para que América Latina respire un poco, saque un poco la nariz fuera, ¿no?, del agua, porque se está ahogando. Rafael, se están produciendo ya esos llamamientos de personalidades internacionales. Yo creo que en un plazo de tiempo razonable habrá que liberar las patentes de las vacunas para que la vacuna pueda llegar a todos los rincones del mundo. Habrá que articular alguna forma de compensación porque, claro, las empresas farmacéuticas han invertido muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo conocimiento, etcétera, etcétera, y por supuesto eso hay que respetarlo, pero de alguna manera la emergencia que está viviendo el mundo, porque o vacunas a todo el mundo, pero y si no dejas franjas sin vacunar, y esas franjas sin vacunar luego van a poder trasladar el virus a otras. Puede ser un ciclo, un bucle absolutamente perverso. Con lo cual, el gasto en vacunas yo no lo considero un gasto, lo considero una inversión. Una inversión, efectivamente. Porque cuanto antes te vacunes, antes puedes tener salud en la población laboral y la economía se recupera, recuperas empleo, y el sobreprecio o el sobrecoste que hayas podido pagar por la vacuna luego lo compensas porque has tenido una recuperación económica anterior, ¿no? Bueno, dejarme que interrumpa momentáneamente este diálogo porque tiene que ver con lo que viene a continuación, y es que queremos meter nuestro micrófono en el Amazonas, precisamente en el lugar donde se supone que está el origen de la cepa brasileña, porque hemos llamado a nuestro colega Ángel Sastre, corresponsal en Latinoamérica muchos años, está trabajando como freelance allí, y precisamente nos ha dicho que está preparando su próximo reportaje en aquella zona. Así que comunicación de largo alcance aquí en el Atalayar de esta noche en Capital Radio. Don Ángel, muy buenas noches. Vale, porque soy muy estudiado. Y después,
A ver, tendríamos el rollo naturista. No sé si Ángel me escucha, parece que estaba manteniendo otra conversación. Intentamos contactar con él. Ángel es corresponsal en Latinoamérica, pero ha trabajado en otros muchos países, en zonas en conflicto como en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Ucrania, en Irak, en Palestina. Ha sido corresponsal en México, en Brasil, en un montón innumerable de países. Y sobre todo, bueno, pues tenía interés la comunicación. Vamos a intentar reactivarla porque de la cepa brasileña se está hablando mucho. Se habló primero de la británica, pero la brasileña también, en fin, se ha extendido primero por el continente americano, luego ha saltado a Europa también, y, en fin, ¿de dónde vendrá la próxima, no? Esa es un poco la cuestión, y es un poco las mutaciones del virus, Rafael, que van obligando a la ciencia a superarse a sí misma con las vacunas que ya están inventadas, y también a los gobiernos a tomar las medidas oportunas para pararlo. Creo que ahora Ángel nos escucha, así que Ángel, desde el Amazonas. Ángel Sastre, muy buenas noches. Hombre, Víctor, perdona, que me habían dicho que me habéis dado paso y ya sabes que aquí la señal no es la más idónea. Ya, lo sé. Oye, gracias por estar aquí en Atalayar esta noche, y en un lugar tan remoto del mundo como te encuentras. Ya, al revés, es un honor estar con uno de mis mentores, ahí cuando comenzaba, que no sabía ni casi dedicarte ese libro que te dedicamos, ni cómo unir el sin embargo todavía ahí cuando te escribía. Bueno, habla Ángel Sastre de los años 90 y de Onda Cero, de cuando con Javier Fernández Arribas también coincidimos todos en aquella querida cadena de radio, y Ángel Sastre era el corresponsal en Latinoamérica ya por entonces, así que fíjate, ha llovido un poquito, Ángel. Ha llovido un poquito, pero tú sigues igual de fachero, que dirían nosotros. Ya nos contarás el secreto. Bueno, nada, hacer un poquito de ejercicio, español, etcétera. Un poquito de ejercicio y cuidar la alimentación, esa es la clave. Bueno, a ver si me lo aplico. Oye, Ángel, cuéntanos qué estás haciendo por esa parte del mundo en relación a la búsqueda del origen de la cepa amazónica, ¿no? Sí, tú me lo has muy bien descrito en 2 frases. Estamos un poco volviendo al origen o buscando al origen, no volviendo al origen de la triple cepa. En su momento fue China, bueno, pues ahora donde se está originando, a mi parecer, el epicentro, el ojo de la tormenta, o a veces me gusta utilizar términos más belicistas o más fantasiosos, pero realmente al final son reales. Uh-huh. Donde se está originando el ojo de la tormenta, Mordor, por decirlo así, es acá de la zona pandémica, en donde hay un crisol de situaciones, uh-huh, de desigualdad, de pobreza, de indigenismo, que son unos temas que, como saben, los busco, me llaman mucho la atención, los intento cubrir cada vez que puedo, sí. Y se están dando acá en Brasil, en donde hay una situación muy irresponsable por parte del presidente Jair Bolsonaro, pero al mismo tiempo se está dando que esta cepa está mutando con índices de mortalidad, que es lo que tenía la anterior cepa original, eran menores, entonces todo el mundo casi que se agarra a eso, ¿no? Que no es una cepa muy mortal, pero que es una cepa muy contagiosa. Bueno, pues aquí se está creando en este laboratorio amazónico en donde me encuentro, en donde es el sitio localizado, el área donde mayor índice de mortalidad y contagios hay del planeta, que es Pucallpa, la zona fronteriza entre Perú y Brasil. Acá es donde se originó esta cepa y donde se está extendiendo. Uh-huh. Es una cepa que es superior a la anterior y que las vacunas no están funcionando frente a ella. Será difícil ahí, Ángel, me imagino que dentro de lo polémica que es la gestión de Bolsonaro, pero será difícil que en lugares tan remotos llegue una acción de gobierno sanitaria como para evitar la propagación de un virus, ¿no? ¿O hay unas ciertas estructuras que puedan evitarlo? Sí las hay, pero las estoy estudiando y debo ser honesto al respecto, pues llevo 3 días, estoy de paracaidista todavía, tengo un mes o indefinido, pero voy muy bien acompañado por Hugo, por Santiago, que son fotógrafos, productores, siempre muy bien acompañado por la gente que ya lleva aquí luchando periodísticamente hablando sobre con esta cepa que ya se venía a venir y son, no sé si, porque creo que querías hablar de la cumbre de Iberoamérica, pero lo que está pasando por primera vez
No por primera vez, realmente, pero es que ya tengo que ir... Hay demasiado muerto. Ya. Demasiado muerto. Oye, ¿te acordarás de...? Y las imágenes son tan fuertes que las tengo que... Entonces ya lo que estoy viendo son vivos. Entonces ellos tienen un sistema. Mañana viene el presidente del gobierno aquí, concretamente aquí. Uh-huh. Entonces ellos tienen un sistema que es de rápido ataque, tienen un sistema que es naturista, que es un tema que se llama el comando Matico, tienen un sistema de chamanes, están peleando como pueden, pero en zonas que a veces son intransitables, con muy pocos recursos, con todo un tema de indigenismo y con todo un tema de pobreza. Claro. Y desigualdad. Claro. Oye, te iba a decir, te acordarás de Fernández Arribas, que le tengo aquí a mi lado, situado, y te quiere preguntar algo, claro. Ángel Sastre. Qué grande. Don Ángel, buenas noches. ¿Qué tiempos? Hola, buenas noches. Oye, ¿y qué recursos deberían movilizarse para que en esa zona del planeta, además que es uno de los pulmones del planeta, se pudiera hacer frente a esa cepa que nos estás contando? Pues mira, ahora mismo, yo te digo, no tengo respuestas. Así, a mí lo que me gusta venir aquí, y siempre con los compañeros, como te decía, con Hugo y con Santiago, que al final son los que están aquí partiéndose el lomo todos los días, y viene el blanquito, el español, y le pasean, pero la verdad que por suerte me estoy empapando mucho del tema, y hay un montón de gente que está batallando. Mira, yo llegué y me vinieron un traje que ya cuando me senté ya se me rajó el culo, porque ya tengo rajas en el traje. O sea, es que los medios son... tienes todas las papeletas para contra gente, en el sentido en que no hay los medios esenciales, pero ellos están batallando como pueden, en el sentido que tienen la parte institucional de los hospitales institucionales. Pero me está pasando que está este otro término que os comentaba, que es el comando Matico, que es el comando indígena, en donde cuando aquí ya no venía nadie, ellos eran los que iban a... No solo antes del COVID, ellos eran los que venían con las hojas, tal. Yo voy a ser un poco reduccionista, pero no por eso simplista. No por eso riéndome del tema, pero es un poco cuando nos ponían el Vivaporus nuestras mamás en el pecho, ¿no? Cuando nos ponían unas telas encima. Bueno, están siguiendo remedios muy naturales y hay toda una división que, por cierto, está patrocinando la Iglesia, en donde hay toda una parte natural, que son indígenas que van allá y que utilizan los remedios naturales porque no está llegando el Estado. Y la parte del Estado, los hospitales están totalmente colapsados, no hay sitio, no hay oxígeno, que es un tema que, bueno, yo por suerte todavía no me he contagiado, no sé por qué, porque llevo tocando el tema de una manera muy cercana ya en sitios bastante zarpados, que dirían los argentinos, pero hay un acceso al el oxígeno no te lo da el Estado y vale casi unos $30 por día y mínimo es un tanque de oxígeno, si no es que tienes que comprar el tanque de oxígeno por día y luego no hay suficientes y entran los mercaderes y bueno, esto es un tema de realmente quién está llegando aquí, el Estado como puede, pero también están entrando la medicina natural. Claro. Bueno, es el serio problema. Ángel, te dejamos trabajar y a tus colegas también, lógicamente. He notado que ya tienes un acento porteño ya que no puedes con él. No. Ya el acento vallecano lo has perdido por completo. Cuídate mucho. No, vallecano no, extremeño en todo caso. Extremeño. Cuídate mucho, que el oxígeno es una bendición. Te lo dice quien lo utilizó para salir adelante. Ángel, te mandamos un fuerte abrazo desde Atalayar, desde Capital Radio y bueno, pues la semana que viene o la otra quedamos otra vez para hacer una conexión ya más reposada, si te parece. ¿Cómo? Más reposada, una conversación más reposada de aquí a unas semanas. Sí. Yo disfruto mucho siempre estas conversaciones, solo que como te comenté, no sabía si iba a estar. Justo estamos, ¿verdad, chicos? No es una zona de levantamiento y ahora estoy en el hotel, así que tengo cobertura. Entonces, lo único que os decía es que a veces hay señal y otras no. Muy bien. Ángel Sastre, gracias por esta conexión con Brasil y un fuerte abrazo para ti, Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. El primero al que han escuchado era George Bush, anunciando en octubre del año 2001 la intervención, la invasión de las tropas estadounidenses en Afganistán como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El segundo que han oído es al actual presidente Joe Biden decir que es hora de que las tropas americanas de Afganistán vuelvan a casa. Y esa es la noticia, la que ha anunciado la semana pasada el presidente norteamericano. Estados Unidos en marcha de Afganistán después de 20 años de guerra allí, de conflicto que, en fin, ha resuelto poco, sirvió seguramente para la captura de Bin Laden, aunque fueran un país vecino, pero que va a suponer finalmente la retirada incondicional de las tropas y total de las tropas norteamericanas. Está con nosotros Lucas Martín y por supuesto nos mantenemos con Rafael Pampillón, que también nos tiene que dar su opinión sobre esto, aunque sea más un asunto internacional que económico, pero queremos conocer su opinión también. Pero Lucas Martín nos está escuchando ya al otro lado del hilo telefónico. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, aquí tenemos a un teniente coronel del Grupo de Acción Terrestre, colaborador de Atalayar, autor de magníficos artículos, hay que decirlo, en Atalayar sobre geoestrategia y posicionamiento de los ejércitos y de las tropas. Y no sé qué impresión te ha dejado este anuncio ahora, en este momento, del nuevo presidente de Estados Unidos, que parece da la de cal y la de arena, ¿no? Lo digo porque hace algunas semanas ordenaba un bombardeo en el que, en fin, hubo objetivos civiles, no hace ni un mes seguramente, y sin embargo ahora posiblemente como algo ya previsto por lo que es los objetivos internacionales de Estados Unidos, pero que anuncia la retirada de las tropas nada menos que de Afganistán. ¿Qué te parece? Bueno, realmente lo que hace Biden, y como bien has comentado, no sin ciertas reticencias o dudas iniciales que tuvo, es simplemente cumplir lo que acordó la anterior administración mediante los acuerdos de Doha en febrero del 2020. Entonces acordaron que se iba la retirada de las tropas de Afganistán de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con los talibán, y Biden lo que está haciendo es simplemente cumplir el acuerdo al que se llegó, que consistía en que el 1 de mayo todas las tropas de Estados Unidos estarían ya fuera de Afganistán. Ya. Hombre, Trump lo prometió, pero al final no consiguió hacerlo, no le dio el tiempo suficiente. También recuerdo que Barack Obama habló de la retirada de las tropas de Afganistán, pero lógicamente eso se tiene que hacer de una manera escalonada, porque el repliegue, Lucas, en una operación como esta, tiene que ser algo que se prolongue seguramente durante años, ¿no? Es una de las operaciones más complejas, el repliegue de unas operaciones. Mucho más también viendo que la situación del país como tal pues no es estable y sabiendo lo que se va a dejar ahí, porque es cierto que los acuerdos de Doha, como he dicho antes, que se negociaron, hay que recordar, con los talibán y no con el gobierno de Afganistán, eso es importante saberlo, se ha dado carta de naturaleza a los talibán como un actor principal en el gobierno. Entonces nos queda la duda de qué va a suceder una vez que se sale del país. Claro. Bueno, ahí, Javier, Estados Unidos ha intentado, digamos, de manera sucesiva que haya gobiernos, en fin, aparentemente democráticos, aunque han sido designados por la fuerza ocupadora, ¿no? Pero no ha conseguido tampoco que prenda un gobierno ahí con una cierta base social, ¿no? No, sobre todo porque la intención inicial de George Bush de justificar su actuación en Afganistán, porque vamos a imponer o implantar la democracia occidental en Afganistán, era absolutamente inviable, porque eso sabemos que es absolutamente imposible por los usos, costumbres, idiosincrasia, la religión, etcétera, etcétera. Podemos pedir o exigir que haya un respeto a las libertades, la convivencia, la vida humana, etcétera, etcétera, pero luego los pueblos tienen sus formas y intentar calcar o poner el espejo de lo que era la democracia norteamericana en Afganistán era una forma de justificar algo que, bueno, que podíamos discutir durante mucho tiempo si ante la acción terrorista lo que hay que hacer es una acción militar o una acción policial. Por ejemplo, teniendo en cuenta que es cierto que Al-Qaeda, el gobierno de Afganistán le estaba dando cobijo, con lo cual era complicado la actuación, pero yo creo que la actuación militar en Afganistán al final se ha visto que era contraproducente, porque
ha ocasionado muchísimos miles de millones de gasto, miles de muertos, y al final, pues como ocurrió con el Imperio Británico, como ocurrió con la Unión Soviética, pues tienes que retirarte de Afganistán, porque además ahí los señores de la guerra, lo que son los pastunes, lo que son las diferentes tribus, etcétera, etcétera, y luego una orografía muy 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 complicada, pues hace que tengas unos inconvenientes, y han pasado 20 años. Fíjate. Y 20 años en este caso sí es algo, no es nada. Y la decisión de Biden, yo creo que es, bueno, pues hay que cerrar un capítulo, salir de la mejor manera posible. Y bueno, y lo que yo le preguntaría a Lucas es, porque hemos publicado en Atalayar estos días un reportaje de que no solo los talibán amenazan la estabilidad en Afganistán, bueno, han llegado a una serie de acuerdos que se supone que deberían cumplir, sino Daesh, porque hay células de Daesh en distintas ciudades de Afganistán que podrían aprovechar la ocasión para intentar establecerse. ¿Qué piensas al respecto, Lucas? Sí, realmente, Javier, la presencia de Daesh, que está constatada en Afganistán, y Al-Qaeda también, son ya, digamos, vamos a decir, en cierto modo, y entiéndame bien, marginales en comparación con el resto del país. Quizás una forma de aplacar a esa célula de Daesh y controlarlas, y lo que quede de Al-Qaeda, es dando carta de naturaleza a los talibán, que es la fuerza más potente que hay en el país. Dando esa carta de naturaleza a los talibán, ellos sí son capaces de controlar a lo poco que quede de Daesh, que se estiman entre unos 1.000 o 2.000 hombres, y lo que poco que quede de Al-Qaeda. Entonces, quizás la jugada en parte vaya por ahí también. Es decir, es una forma de mitigar ese riesgo. Ojo, que también hay muchos países de la zona, como es Rusia, como es China, como es Pakistán, que tienen puesto un ojo encima de Afganistán por el tema de Daesh. Y curiosamente todos tienen la misma opinión, que eso hay que controlarlo. Uh-huh. Entonces, esta salida y esta forma de dar, como he dicho, carta de naturaleza a los talibán y de asumir que de un modo u otro va a acabar formando parte del futuro del país y del poder en Afganistán, es una forma de, digamos, mitigar esa amenaza o ese riesgo. Rafael Pampillón, el día 11 de septiembre próximo se cumplen 20 años de los atentados del 11S, sí, de las Torres Gemelas, sí, y el Pentágono. Después vinieron la intervención en Afganistán, de la que estamos ahora hablando, que estamos cerrando, y posteriormente, 2 años después, la intervención en Irak, la invasión de Irak. Sí. ¿Qué impresión le dejan esas dos guerras? Porque al final, ¿qué consiguió Estados Unidos y la coalición internacional en ambos casos? ¿Pacificar la zona, ponerla todavía mucho peor? A mí, desde el punto de vista económico, me parece que después de esos 20 años, ¿no?, de Reagan, de Bush padre y de Clinton, cambia un poco, curiosamente con un republicano, que es Bush hijo, cambia el modelo económico. Es decir, ante la crisis de las Torres Gemelas, ante la caída de las Torres Gemelas, ante la incertidumbre que genera para las empresas y para las familias, la caída del consumo, la caída de la inversión, lo que hace Bush hijo es sacar toda la artillería keynesiana, es decir, gasto público en esas dos guerras, reducción de impuestos, bajando los tipos de interés de la Reserva Federal y sacar la economía adelante. De hecho, la saca muy rápidamente. O sea que no sé, porque no soy de geopolítica, pero sí que me parece que es un cambio radical en las políticas de oferta que se venían dando anteriormente, con un apoyo muy importante a la investigación, el desarrollo y la tecnología, y en cambio Bush hijo ya no pone el foco en el I+D, ni en el avance tecnológico, en la revolución industrial, no. Yo creo que empieza una época keynesiana, ¿no? Con Bush, y que luego hereda Obama, y también no se puede hablar de que sea un neoliberal el presidente anterior, anterior a Biden. No se puede hablar de un neoliberal que está poniendo aranceles. Desde luego. Sí, permanentemente todo lo contrario, ¿no? Bueno, es un populista, ¿no? Sí, Trump es un populista. Es un populista. Claro. Y ahora viene, con todo este gasto público que está generando Biden, que es impresionante, pues todavía más, modelo keynesiano, más gasto público, y intentar sacar de la pobreza a mucha gente. Estamos hablando, Lucas, de que finaliza con esta retirada, aunque aún no se hace efectiva, será en los próximos meses, y coincidirá más o menos, como escribía hoy Fernando
Fernández Arribas en Atalayar con el aniversario, ¿no? Sí, se prevé terminar el 11 de septiembre. Eso es. Iba a decir que es el conflicto bélico, por lo que he podido mirar, más largo de la historia de Estados Unidos fuera de su territorio, ¿no? 20 años, superior 20 años. A Vietnam, ¿no? Sí, 20 años. 20 años y yo que conozco el país y he estado allí, muy duros. O sea, y lo han pasado muy mal. O sea, son 20 años en un terreno muy complicado y, como bien he dicho Javier, intentando exportar un modelo que era inexportable a esa zona, porque simplemente no lo entendían. Es decir, el modelo social que hay en Afganistán no entendía nuestro concepto de democracia ni nuestro concepto de sociedad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en 20 años se ha conseguido muy poco en ese sentido. Desde luego. Han muerto 2.000 soldados norteamericanos y, en fin, algunos españoles también han caído allí, ¿no? 100 españoles, más de 100 españoles. Más de 100 españoles, claro. Incluyendo el accidente del Yakolev. Exacto. Amigos ahí perdieron la vida. Ahí, dentro de lo que es la cuestión de seguridad y defensa, es importante, pero, por ejemplo, si los talibán pueden recuperar influencia en lo que es el gobierno de Afganistán, se plantea, oiga, ¿van a respetar ustedes el progreso que han tenido las mujeres en Afganistán durante estos años a la hora de poder, las niñas poder acceder a la escuela, las mujeres poder acceder a puestos profesionales, etcétera, etcétera? Ahí hay un temor de que, cuidado, porque todo lo que de una manera socialmente sí se ha conseguido, más allá de lo que es una situación precaria o una economía precaria, bastante corrupción por desgracia, etcétera, etcétera, vamos a ver lo que es el respeto al papel de la mujer que había. Y no me refiero al burka, pues yo creo que lo del burka, yo creo que aquí en Occidente está mal considerado, porque me corregirá Lucas, que ha estado allí bastantes veces. El burka para una mujer en Afganistán es una herramienta de defensa. Sí, efectivamente. Y evita el acoso y los pellizcos etcétera. Aquí lo consideramos como una humillación a la mujer, que efectivamente lo es, pero para ellas es una vestimenta que les protege de posibles acosos sexuales, ¿no? Una pregunta en 30 segundos, si nos puedes contestar, Lucas, en torno a otro asunto de estos días. ¿Tú crees que lo que está haciendo Rusia en la frontera con Ucrania es acumular tropas, como está diciendo Occidente, y desmienten los rusos? ¿O piensas que, en fin, se está construyendo algo que no es real? Y que estamos alimentando, digamos, de manera ficticia un previsible conflicto bélico. Yo me inclino por la segunda opción, Víctor. Creo que se está alimentando, en cierto modo, artificialmente. O sea, es cierto que se están acumulando tropas, que hay movimientos inusuales, vamos a decirlo así, superiores a los habituales, pero se está alimentando artificialmente una amenaza de conflicto que, en mi opinión, no es tal. Es decir, hay intereses creados, hay mucho interés en buscar excusas para dar otros pasos, pero realmente yo no veo amenaza de conflicto, ni veo un interés de Rusia ahora mismo por meterse otra vez en Ucrania, ni nada parecido. Bueno, la verdad que ahí la diplomacia se está moviendo mucho también, ¿eh? Hemos visto el otro día en el Elíseo a Emmanuel Macron, a Angela Merkel y al presidente ucraniano, que ha venido a pedir ayuda, ¿no? A pedir apoyo. Pero corrígeme, Lucas, el movimiento de Putin tiene una vertiente interior muy clara, y es que ahora mismo la popularidad de Vladimir Putin, además por la pandemia, por las vacunas, etcétera, etcétera, ha bajado bastante. Y además, curiosamente, el caso Navalny le está causando bastante más daño de lo que el propio Putin pensaba. Y como suele ocurrir en esos regímenes, tienes que buscarte un enemigo exterior para poder distraer lo que está ocurriendo. Algo que distraiga la opinión pública y la economía. Que focalice el centro de todo el mundo. Bueno, lo tenemos que dejar porque estamos a 2 minutos de terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Lucas, por haber estado con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Te esperamos en Madrid cuanto antes. Un abrazo fuerte. Cuando queráis. Un abrazo. Un saludo. Bueno, ese asunto de Rusia y Ucrania es sin duda una de las noticias de los últimos días. Ha habido otras que nos han quedado un poco en el tintero estos últimos días. Por ejemplo, lo que se ha dado en llamar el Sofagate, ¿no? El hecho de que Erdogan invite en Ankara a la Unión Europea, le ofrezca una silla a Charles Michel, al presidente del Consejo, y se quede la presidenta de la Comisión de pie, como diciendo, ¿qué pasa aquí? No tengo silla yo por ser mujer, ¿no? Y el del Consejo se queda sentado. Y el del Consejo, sí, eso... Que yo creo que tiene más delito. Ha tenido más delito que el de Erdogan, el de Charles Michel. Porque Erdogan sabemos cómo es y cómo actúa, pero... ¿Y en qué sociedad vive? Exacto, pero que tu par
porque ahí también es verdad que hay una serie de lucha por a ver quién manda más y quién tiene, pero que tú vayas acompañando a la presidenta de la comisión, tú seas el presidente del consejo, te pongan una silla, te sientes y te quedes ahí y te quedes sentado, claro. Él debería haberse levantado y haber abandonado la reunión. Hombre, claro, ha habido una crisis interna en el seno de las instituciones europeas. Bueno, don Rafael, fuerte. Lo dejamos ahí. Gracias por haber estado hoy en Atalayar. Gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. Y gracias también, Javier. Estaremos aquí la próxima semana. Faltará una semana para los comicios en Madrid, los comicios autonómicos. Y bueno, pues algo comentaremos también de las elecciones en Madrid, ¿no? Que un enfoque internacional, quieras que no, tienen también. Sí, pues yo estoy hablando con gente fuera de España y están muy interesados en lo que ocurre en Madrid. Hasta el lunes, Javier. Buenas noches a todos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que aquí en Atalayar, en Capital Radio, estamos todos los lunes a las 10:05 analizando la actualidad del mundo y los asuntos exteriores. Hasta la próxima semana. Un saludo y feliz noche a todos.